Segunda oleada. Las ciencias humanas hacen una crítica radical de la religión. Aquí menciono dos nombres, Marx y Freud. Una crítica social y una crítica psicológica de la religión. Marx recoge lo mismo que un filósofo, Feuerbach, que dice que la religión es una proyección del hombre. Dios es como el ideal de hombre que nosotros mismos proyectamos. No es que el hombre sea creación de Dios, sino que Dios es creación del hombre. Y eso por consiguiente es alienante, porque no nos permite ser nosotros. Nos proyectamos en un ser que es falso, que es ilusión nuestra. Ahora, contra Feuerbach, Marx dice que esta representación ilusoria que nosotros creamos, Dios, no brota de un sentimiento religioso. Marx no cree que exista en el ser humano un sentimiento religioso, sino que es el fruto necesario de las relaciones de dominación existentes en la sociedad. La religión legitima las estructuras sociales, por un lado, y por otro consuela al individuo. Les va a llegar el lunes un texto que yo encuentro muy lindo, escrito muy poéticamente de Marx, en que está expresado todo eso de forma muy sencilla y muy breve, que es la introducción a un libro que él escribió, que es la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Como que ahí concentra estas ideas y de manera muy poética, muy hermosa. Según Marx, si se elimina este estado social que él considera invertido, va a desaparecer la religión. ¿Por qué considera el estado social que él conoce, que es el del capitalismo de mediados del siglo en Inglaterra, porque él se ha tenido que exiliar en Inglaterra? ¿Por qué lo considera invertido? Porque en la estructura económica, que es lo decisivo en la sociología de Marx, en su comprensión de la sociedad, en la estructura económica, el capital, que es muerto, domina sobre el trabajo, que es vivo. Y eso lleva a convertir la mercancía en un fetiche. ¿Qué es lo que es un fetiche? Según el diccionario de la Real Academia Española, es un ídolo u objeto de culto al que se atribuyen poderes sobrenaturales. Entonces, la mercancía se convierte en un ídolo con poderes sobrenaturales. ¿Por qué? Porque se le asigna un valor de cambio como si fuera su propiedad intrínseca. Esto es lo que vale la mercancía. Se calcula, y este es su valor. Y es falso, porque ese valor es solo el reflejo de las relaciones que imperan en la sociedad. Porque una cosa es lo que le cueste al productor producir el objeto, la mercancía, pero ¿por qué le cuesta lo que le cuesta? Porque tiene que pagar al obrero lo que le paga y tiene que pagar las materias primas al precio del mercado, pero el precio del mercado no es definitivo, es por el juego de la oferta y la demanda. O sea, no tiene un valor intrínseco la mercancía, es el reflejo de las relaciones que imperan en la sociedad. El problema que se plantea con estas ideas de Marx no es en primer lugar teórico, a pesar de que Marx es ateo, pero es ateo por otro lado, es como su fe, él cree en que no existe Dios. El problema es práctico. Él está haciendo una crítica radical a la praxis de los creyentes porque favorecen la dominación en la sociedad. Pero hoy día tenemos claro también que la Escritura es crítica de las relaciones de dominación. En la Escritura vemos la opción de Dios por los pobres, vemos cómo Jesús les dice a los discípulos que no ejerzan el poder como dominación, sino como servicio, y está la categoría fundamental de Jesús, que es la del reinado de Dios, no el reinado de los poderosos,
En cuanto a Freud, a lo largo de su vida, Freud escribió varios libros en que se dedica al fenómeno religioso. Hay un libro del año 7, 1907, otro de 1910, uno de 1912, uno de 1921, uno de 1927. O sea, como que a Freud el tema de la religión lo perseguía, se interesaba mucho. Para Freud, me refiero sobre todo al último de estos libros, que es El porvenir de una ilusión, del año 27. Para Freud, el origen de la religión se encuentra en el desvalimiento infantil. El niño supera sus miedos recurriendo al padre. Y el adulto, como recordando esa experiencia infantil, supera sus miedos inventándose un Padre Todopoderoso, Dios. El problema, o uno de los problemas, es el famoso complejo del padre, que para Freud es el origen de todas las neurosis posteriores. El complejo de Edipo en el caso del niño, el complejo de Electra en el caso de la niña. Dicho en forma genérica para cualquiera de los dos, es el amor por el progenitor de sexo contrario, en mi caso por mi mamá, despierta el deseo de desplazar al del mismo sexo, a mi papá, del amor del otro, de mi mamá. Y eso genera culpa, porque es mi protector, es el que me defiende de los miedos. Y sin embargo yo tengo que desplazarlo. Es una especie como de contradicción interna. Es mi rival y es mi protector. Y eso es lo que lo deja enredado a uno para el resto de su vida. Estoy diciendo lo que piensa Freud, pero hay mucha verdad en todas esas cosas. Y la religión que ha inventado este gran papá es una ilusión. Es interesante lo que entiende Freud por ilusión, porque para él no es directamente una mentira, un error, una falsedad. Para él, ilusión es él dice lo siguiente: llamo pues ilusión a la creencia en cuya motivación prevalece la realización de un deseo, sin que al mismo tiempo se tomen en cuenta las relaciones de esta creencia con la realidad. La motivación para esta creencia es el deseo. Yo deseo un Padre Todopoderoso que me libere y no me pregunto si corresponde a la realidad o no. No sé si corresponde. Freud, al decir ilusión, lo está diciendo no corresponde. Dice simplemente el peso se lo lleva el deseo, más que la pregunta por si existe o no existe eso que yo deseo. Aquí también, exactamente igual que en el caso de Marx, el planteamiento de Freud no afecta directamente una teoría. No es que él vaya contra Dios, aunque él es ateo. El problema de nuevo es práctico. De nuevo es una crítica radical a la praxis de los creyentes que se refugian en una ilusión y no encaran de manera adulta los problemas que les plantea la vida. Interesante que Freud es plenamente consciente de que su interpretación del fenómeno religioso es parcial, porque apunta a un factor que incide en su origen. Él sabe que ciertamente no es el único factor, que hay muchos otros. Él dice que habrá que intentar una síntesis de los resultados de todas las ciencias que se ocupan por el fenómeno religioso, y solo entonces se podrá saber qué importancia tiene el factor que él ha puesto en relieve por su interpretación psicoanalítica.